Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión me va a tocar moderar el seminario de la academia y tenemos una invitada especial de aquí de nuestro centro, a la doctora Cris Alejandra. La doctora Cris Alejandra es ingeniera biotecnóloga por el Instituto Tecnológico de Sonora y obtuvo su grado de maestra y doctora en ciencias aquí en el SIGNOR en el 2007 y 2010 respectivamente. Posteriormente a su formación, realizó un postdoctorado de 5 años en Miami, Florida, en la Universidad Internacional de Florida, en el laboratorio de fisiología de insectos. Posteriormente, se incorporó al SIGNOR como postdoctorante en el 2014 y en el 2016 fue contratada como investigador catedrático. Actualmente es investigador titular A de este centro y es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería y Biotecnología y de los sistemas estatales de investigadores en Baja California Sur y de la Sociedad Mexicana de Malacología. En esta ocasión nos va a presentar su actual línea de investigación. Adelante. Una de las. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Pues como ya les platico, ya mi trayectoria académica he pasado de modelos a modelos, pero si se fijan, al fin de cuentas todo termina siendo química y ácidos nucleicos, ¿no? Entonces al final un mensaje inicial para darles es que el modelo no importa, al final lo que importa es su formación base para lo que puedan desarrollar. ¿Vale? Entonces, en el laboratorio donde yo inicié, que fue el laboratorio de genética molecular aquí en SIGNOR, como catedrático con CONACYT, trabajamos con este proyecto y que le estamos dando continuidad ahora que he migrado al laboratorio bioquímico, pero ahora estamos estrechando lazos para fortalecer este proyecto, ¿no? Entonces les voy a platicar de un proyecto muy lindo que tenemos que es de biomineralización de moluscos y que ahora he titulado la presentación de fisiología a biotecnología. Entonces, vamos a hablar de organismos calcáreos inermes. Yo creo que todos hemos ido a la playa y en algún momento nos hemos encontrado algunos organismos marinos que tienen una estructura muy rígida. Estas estructuras muy rígidas que encontramos en moluscos, en erizos, estrellas de mar, esponjas de mar, están hechas de carbonatos, ¿sí? Carbonato de calcio. Hay otras estructuras rígidas que tienen otros compuestos, pero yo me voy a enfocar en particular en aquellos que están formados en carbonato de calcio. Todas estas estructuras que forman estos organismos lo desarrollan por medio de un proceso que se llama biomineralización. Y es que es el fenómeno biológico mediante el cual los organismos forman de manera controlada, que eso es un punto clave. Dígame. Paso allá. De manera controlada estructuras inorgánicas que son biominerales. Y los podemos encontrar en un montón de organismos como los que vemos aquí. Pero nosotros hemos centrado en la investigación en gastrópodos y bivalvos, que eso incluye a todos los moluscos. Y les voy a contar por qué. Si ustedes han ido a la playa, probablemente han visto una gran cantidad de conchas en la playa. Diferentes tamaños, formas, colores, estructuras, con espiral, sin espiral, con dos estructuras que son valvas, con una sola valva. ¿Y alguna vez se han preguntado de qué están hechas todas estas conchas? Resulta que todas estas conchas están hechas de carbonato de calcio. Y si bien están hechas de lo mismo, ¿por qué son tan diferentes, no? Y no solo eso, aparte de la diferencia, alguna vez yo creo que han caminado por la playa y han quebrado alguna, ¿sí? Entonces nos está hablando que no solo son diferentes, sino que tienen resistencia diferente. ¿Y por qué si están hechas de lo mismo? Pues resulta que el carbonato de calcio per se es un material muy frágil, pero puede formar diferentes formas, es decir, que le conocen como polimorfos. Y estos polimorfos pueden ser aragonita en forma de rombo, calcita, como lo vemos aquí, como un hexágono con un ápice, el nácar, que creo que todo el mundo lo conoce por esta bisutería que pueden comprar ustedes en un malecón o en cualquier otro lugar, que es esta parte iridiscente de las conchas, y la baterita. La baterita es una parte del carbonato de calcio muy inestable y muy raro de encontrar. Todas estas estructuras que podemos ver a nivel microscópico son carbonato de calcio y tienen formas diferentes, pero todas están hechas de lo mismo.
Sin embargo, las conchas no solo están hechas de carbonato de calcio y difieren en el tipo de polimorfo que presentan, sino que además pueden presentar arreglos estructurales muy diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Las paredes de los edificios tienen un arreglo estructural que les permite darle resistencia a estas estructuras. En las conchas pasa lo mismo. En los gasterópodos, por ejemplo, ellos tienen el nácar de manera columnar, como si estuviéramos poniendo monedas una sobre la otra. Sin embargo, los que son bivalvos, es decir, que tienen dos valvas, podemos encontrar láminas de nácar, foliada o prismática. Si se fijan en el lado lateral, podrán ver que parece que estuvieran puestos los ladrillos. En la parte de arriba podrán ver que la disposición es muy diferente. Este parece escamas de pescado y esto parecen los bloques del piso, ¿sí? Los arreglos estructurales de todos estos polimorfos van a acompañar a la resistencia o le van a conferir la resistencia a la estructura de cualquier concha que nosotros observemos en la playa o en cualquier otro lugar. Hay otras estructuras mucho más complejas que son combinaciones de los otros arreglos estructurales, que son laminar cruzada, complejo laminar cruzada e incluso una completamente homogénea. Ahora, si nosotros vemos a detalle, obviamente las conchas tienen partes o secciones diferentes. Hay unas conchas que son homogéneas, que son blancas, que no tienen parte iridiscente. Todas esas conchas están hechas de un solo polimorfo, que es calcita. Pero hay otro grupo de conchas que no solamente tienen calcita, sino tienen también aragonita o nácar. El ejemplo que tenemos es callo de hacha. Aquí en la bahía tenemos callo de hacha y podremos conocerlo, este es un juvenil, y podemos ver que por la parte de afuera generalmente es oscura, es un poco frágil al tacto, pero en la parte interna, que es lo que se ve oscuro aquí en la parte interior, está compuesta de nácar. Y algo muy interesante, que el nácar, por el arreglo estructural que tiene y composición que es aragonita, el polimorfo, es mucho más resistente que la misma calcita. Y algo más interesante es que el área donde se encuentra el organismo vivo está cubierto por ese nácar. Entonces nos está hablando que es un sistema de protección para el organismo vivo, ¿sí? Entonces, si vemos la descripción, tenemos las espinas, la capa externa que está hecha de calcita, la capa interna que está hecha de aragonita y tiene un extremo puntiagudo. Si lo vemos a nivel más microscópico, y esto es interesante y sobre todo importante para futuras slides, vamos a tener que la capa interna de aragonita se ve de esta manera. Si bien no se definen los hexágonos que les mostré en la presentación anterior, es porque está cubierta de una película de proteínas. Y esta película de proteínas precisamente es la que está embebida y la que permite que crezca esta sección del nácar. Por otro lado tenemos la capa externa que es de calcita, que ustedes pueden ver que son pequeñas espigas y tienen ustedes aquí todos los bloques que representan a la calcita, ¿sí? Entonces, si bien el carbonato de calcio de todas las conchas es el mismo, pero genera diferentes polimorfos y diferentes arreglos. De hecho, aún más interesante es que de los polimorfos el más importante es el nácar, porque al parecer es el que tiene mayor resistencia con respecto a otros biomateriales que tenemos aquí. Por ejemplo, el nácar es mucho más resistente que el hueso mismo de humano. Pero hemos de entender que el hueso, acuérdense que está conformado por hidroxipatita y por colágeno. El nácar está formado precisamente por la aragonita y por proteínas que generan este nácar. No es que esté solo el polimorfo per se, ¿sí? Entonces, la unión de estos dos compuestos hacen a esta estructura mucho más resistente y eso es lo que la hace tan atractivo en términos de biotecnología. Ahora, ¿quiénes sintetizan la concha? Si todas son iguales, entre comillas, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que son diferentes a nivel microscópico, ¿quiénes son los responsables de formar esta concha? Pues resulta que ya conocido como proteínas de la concha, o mejor conocidas como shell matrix proteins, y estas en particular se sintetizan en el manto, ¿sí? Aquí tenemos una concha de Crassustea gigas y podemos ver el manto y podemos ver que hay secciones, ¿no? Las secciones del manto, vamos a decir la parte más externa, la intermedia y la del centro, resulta que ya se sabe que las proteínas de la concha se sintetizan diferencialmente en diferentes regiones del manto. Y está relacionado con el tipo de estructura que pueden formar en la concha. Y eso, pues, vaya, nos podemos empezar a identificar qué proteínas pudiéramos encontrar en la capa externa, en la capa interna y la capa más interna. ¿Qué se sabe de estas proteínas? Pues se sabe que hay un montón de proteínas presentes y sin embargo, a pesar de que ya se han hecho muchos estudios para identificar estas proteínas,
se desconoce de la totalidad de proteínas que están involucradas, ¿sí? Y precisamente porque no he encontrado un core o un Tolkien común entre todas las conchas de que sean las responsables de la formación de la concha base de todos estos moluscos. ¿Dónde actúan? Una vez que se sintetizan en el manto, son liberados a lo que se conoce como el espacio extrapaliar, que es el espacio entre el manto y la concha, una de las valvas. Entonces, en este espacio, cuando ellas abren las valvas, entre el agua de mar, que contiene iones carbonato, iones magnesio y algún otro cofactor, y ellas empiezan a interactuar, ¿sí? Y empiezan a sintetizar los diferentes polimorfos y precipitarlos o depositarlos en la cubierta de la concha, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el grado de complejidad es muy alto. ¿Por qué? Porque las valvas se abren y se cierran, ¿sí? Entonces, al abrir y cerrar estamos diciendo que se están yendo proteínas, y entonces el organismo tiene que estar sintetizando constantemente estas proteínas si está en proceso de crecimiento la concha, ¿ok? ¿Cómo se sintetizan? La realidad es que no existe un proceso o mecanismo que esté establecido de cómo se lleva a cabo. Y esto radica en que se desconoce la totalidad de las proteínas que intervienen. Sin embargo, existen hipótesis de cómo surge este proceso de formación de conchas. Y en este sentido, se sabe que el carbonato de calcio tiene una estructura amorfa, que no tiene una forma definida. Cuando interactúan con estas proteínas y en presencia de iones como el magnesio, empieza el proceso de cristalización. Y las que moldean el tipo de polimorfo que van a dictar qué polimorfo se va a formar son las proteínas mismas que sintetiza el organismo, ¿sí? Ahora, cuando esto ocurre, no es que ocurra una tras otra. Las proteínas no es que se vayan, sino que las proteínas quedan embebidas entre placas o quedan alrededor de la placa. De ahí lo importante de cómo nosotros estudiamos las proteínas de la concha es que las extraemos de las conchas que están ahí, aunque el organismo esté muerto. Las proteínas están presentes. Puede ser un fósil de la concha y pudiéramos extraer proteínas porque son bastante estables. Y ustedes se preguntarán por qué es importante conocer el proceso de biotinización, ¿no? O sea, las conchas son conchas, ahí están en el mar, ¿qué importancia radica, no? Pues desde el punto de vista biológico, si el organismo está vivo, pues simplemente por ser la primera barrera de protección ya es importante. Acuérdense que, pues obviamente hay depredadores que pueden consumir estos organismos, pero aunado a esto, cambio climático. El mar está cambiando, el pH está cambiando, la temperatura está aumentando. Entonces todos estos organismos están expuestos y su primer sistema de defensa es una barrera, es un sistema de defensa mecánico. Pero este sistema de defensa mecánico se puede ver mermado por todas las condiciones ambientales, ¿sí? Y dejen ustedes también la parte de contaminación. Además, esto les confiere cierto grado de movilidad, ¿sí? Almacenamiento de biominerales para funciones celulares e incluso cierto grado de flotabilidad, está relacionado con la parte de movilidad. Entonces, el proyecto se enfoca si todas las conchas están compuestas de lo mismo, ¿cómo es posible que no podamos encontrar un grupo básico que sea el toolkit básico para poder identificar o que se pueda crear la concha? Y nos imaginamos que debe haber como proteínas específicas para cada grupo de organismos. Pero entre todos los calcáreos, erizos, estrellas del mar, los mismos moluscos, debe haber algo común, ¿sí? Debe haber algo común que evolutivamente nos haya después divergido y haya dado pie a las diferentes estructuras que nosotros conocemos. Y en ese sentido el proyecto se centra en, aún si no se conocen quiénes, pues vamos a buscar las moléculas involucradas. Pero no solo eso, vamos a entender cómo sucede este fenómeno para que sea tan diferente entre moluscos bivalvos y gasterópodos, y finalmente para poder entender el por qué, ¿no? La parte evolutiva y adaptativa de cómo los moluscos están diseñados y configurados en la forma que nosotros los observamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, imigrando, ustedes dirán, estamos en la Academia de Biotecnología, ¿cómo me abona esta información a aplicaciones biotecnológicas? ¿Sí? Y una de las partes bonitas de biotecnología es no solo aplicar. Para poder aplicar hay que conocer. Y en el conocer el fenómeno biológico puedo aplicarlo de una manera más directa, de una manera más eficiente y que tenga mejores rendimientos. Si nosotros podemos entender quiénes lo hacen y
y sobre todo la parte de las proteínas relacionadas con la formación de nácar, y entendemos cómo lo hacen, podemos empezar a hacer este tipo de aplicaciones. Remodelación de hueso y diseño de biomateriales, y les explico por qué. Las primeras evidencias que hay son en Pinctada fucata, es una ostra perlera, y encontraron que hay una proteína, no solo la proteína, vamos a hablar de los extractos. El extracto de la concha completa es capaz de estimular la formación de hueso, ¿sí? De células especializadas en formación de hueso en humanos. Y estamos hablando de extracto completo, sin hacer una prepurificación, nada. Mueles una concha, se lo agregas en cierta concentración de proteína y resulta que existe una diferenciación de hueso. Con Pinctada fucata lo que encontraron es que de todo ese bulto de proteínas que se encuentran en el extracto, encontraron una que cuando la agregan puede diferenciar también las células de osteoblastos. Y al diferenciarlas nos está hablando de un potencial biotecnológico para toda la parte de remodelación de hueso, para todas aquellas personas que ya no tienen capacidad de poder remodelar. Si ustedes se fijan, cuando se quiebran un hueso a los 60 años no es lo mismo que quebrarse un hueso a los 15 años, ¿no? La capacidad de hacer una remodelación, un sellar la estructura del hueso es muy diferente. Entonces esto puede ayudar a la parte de biomedicina. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que sucede eso? Estamos hablando de moluscos contra organismos superiores, los dos eucarióticos. Pues resulta que en un artículo que sacaron en el 2015, empezaron a hacer comparaciones del mecanismo de formación de hueso con respecto a proteínas que estaban presentes en el genoma de uno de los moluscos. ¿Y qué encontraron? Pues que hay homología en muchas de estas proteínas. Hay unas proteínas que no están, pero muy probablemente el mecanismo por el cual se da formación de concha y formación de hueso difiere en cierto punto. Pero al haber proteínas que son homólogas y biocompatibles, que es la parte más interesante, puede estimular precisamente la diferenciación de hueso en humanos, ¿sí? Entonces, si se fijan, un proceso fisiológico natural que sucede en el organismo marino, la información se puede extrapolar precisamente a información de humanos y aplicaciones biotecnológicas tangibles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en buscar ese toolkit básico de proteínas que está relacionado con la formación de concha en todos los moluscos, ¿vale? Obviamente, pues tenemos tres aristas en las que trabajamos. Trabajamos desde el punto de vista proteómica, buscamos batería de proteínas, hacemos aislamiento de proteínas de manera por cromatografía, evaluamos funcionalidad, hacemos genómica, identificamos y caracterizamos genes, hacemos recombinantes, estamos entrando en la parte de hacer RNA-seq para poder tener mayor exploración de las proteínas presentes relacionadas con la concha. Y obviamente hacemos análisis bioinformático con todos los genomas que están disponibles de moluscos. Hemos estado extrayendo todo para poder identificar los genes que están presentes, ¿sí? De hecho, fueron la tesis de 2 estudiantes de maestría del año pasado y que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué modelos de estudio estamos trabajando? Pues nosotros estamos trabajando 2 modelos, ¿no? Bivalvos y gasterópodos. Unos tienen capa de nácar y tienen el nácar en una estructura de columna. Si ustedes ven las 2 imágenes, en la parte de arriba se ven prácticamente iguales. En la parte lateral, se ve como una pared de ladrillos y se ve, están apilados, ¿sí? Entonces estamos manejando 2 modelos que tengan nácar, pero al mismo tiempo 2 modelos que tengan estructuras o arreglos estructurales diferentes. Y entre ellos en estos trabajamos con madreperla, concha nácar, tallo de hacho y recientemente con mano de león. En la de columna trabajamos con los abulones, abulón amarillo, abulón azul y caracol panocha. ¿Quiénes y cómo? Lo que hemos venido haciendo es precisamente pues extrayendo proteínas de las conchas, ¿no? Parece algo muy simple, pero bueno, extraerlos implica quitar todo el carbonato de calcio que está presente y solamente el 1% que representa las proteínas hay que extraerlas de esa concha, ¿sí? Todo lo demás, el 99% es carbonato de calcio y cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces hemos estado extrayendo las proteínas de la concha, incluso fraccionando por las diferentes estructuras que tienen. Si tiene prismática y tiene nacarada, pues separamos las 2 estructuras y pues así tenemos las proteínas que están presentes en los lados. En el caso de genes, obviamente no lo podemos sacar de las conchas, pero hemos empezado a hacer lo que es extracción de ácidos nucleicos del manto. Y con eso pues empezamos a identificar con secuencias depositadas en bases de datos públicas de otros genes que han sido descritos, pues empezamos a buscar en las especies que nosotros tenemos en la región.
Y en ese sentido hemos descrito varias, ¿no? Entre las más relevantes y una de las pocas proteínas que las conchas tienen como enzimas, que la ventaja de encontrar una enzima es que uno la puede monitorear. En el caso de todas las proteínas que no tienen como una función catalítica que nosotros podamos visualizar, es mucho más difícil monitorear. Pero la N66 en particular es una anhidrasa carbónica que lo que hace es precisamente depositar carbonato de calcio. Esta proteína que nosotros describimos en pictada mazatlánica interna y externa, pues es una proteína de un peso de 66 kilodaltons. Este es el modelo que ahora sí que arroja AlphaFold. La realidad es que no se puede modelar ninguna de las proteínas de la biomineralización debido a que no tienen prácticamente homología con ninguna otra proteína. Es muy baja la homología, y baja me refiero 5, 10%, hasta 15% y es mucho. Y tiene que ver porque son estructuras muy desordenadas. Estas proteínas tienen secuencias repetidas de aminoácidos de 20, 30, 50 hasta 60 aminoácidos de longitud, pero son puras secuencias repetidas, ¿sí? Puras glicinas, puras selinas, puras prolinas. Entonces es difícil estimar cómo podría plegarse este tipo de proteína y por ende cómo pudiera tener una funcionalidad durante el proceso de mineralización. Sin embargo, quitando de lado este modelo, esta proteína tiene capacidad de ser monitoreada por vías enzimáticas. Entonces, donde ven ustedes los puntitos amarillos son en los puntos donde encontramos fracciones que tienen actividad enzimática, ¿no? Más importante, que aparte describimos el gen, y esta es la topología de la estructura del gen, que tiene un péptido señal, 2 sitios activos de anhidrasa carbónica, y esta secuencia repetida que encontramos aquí, que son las paraginas y glicinas, que en realidad se desconoce la función clara que tenga esta región de esta proteína. Pero una cosa más profunda que nos ayude a entender cómo funciona y si realmente tiene la funcionalidad que in vivo debe de tener, es que genere cristales, porque para eso está la proteína. Entonces, lo que hemos desarrollado en el laboratorio de genética es un sistema de cristalización in vitro que nos permite generar cristales a partir de estas proteínas. Entonces, lo que hicimos fue crear un sistema para poder cristalizar a base del sustrato que sería carbonato de calcio, darle iones que estén presentes como el magnesio y empezar a estimular que empiece a generar cristales. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues la proteína es capaz de generar cristales in vitro. Estos cristales que ustedes ven son cristales de calcita y de aragonita, que están presentes. Uno es calcita y otro es aragonita. Cuando nosotros empezamos a visualizar que puede generar cristales, y obviamente durante la caracterización de la proteína nos dimos cuenta que tiene regulaciones posttranscripcionales. Ustedes recuerdan, son todas aquellas asociaciones que se encuentran a las proteínas, carbohidratos, lípidos, sulfatos, etc. Estas proteínas en particular son altamente glicosiladas y tienen fosfatos ácidos. ¿Esto qué pasa cuando las tienen presentes? Pues sabemos que generan cristales porque esta es una forma nativa de la proteína. Entonces decidimos eliminar todas las modificaciones posttranscripcionales, pero no las eliminamos de manera química. Hicimos recombinantes en sistemas bacterianos para asegurarnos que no hubiera regulación posttranscripcional. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que las recombinantes son mucho más activas que la forma nativa. Entonces nos está hablando que las modificaciones posttranscripcionales están regulando la actividad. Y no solo eso era evidente en ensayo en tubo, sino también fue evidente en la cristalización. Los cristales de las proteínas recombinantes son mucho más grandes en el mismo tiempo que se generó los cristales de la proteína nativa, ¿sí? Entonces ya fue la pauta de regulaciones posttranscripcionales, modulan la actividad de las enzimas, ¿sale? Cuando quisimos migrar a una proteína un poquito más interesante, porque creo que en términos de acuacultura, sobre todo de generación de perlas, pues tiende a ser esta para mercado, ¿no? Muy, muy interesante económicamente. Y es que la perlina es la proteína responsable de formación de la perla, por eso tiene su nombre. Esta fue descrita primero en Pictada fucata, esta ostra perlera asiática. Nosotros encontramos esta perlina en Pictada atlánica. Y aquí podemos identificar la proteína, conseguimos un anticuerpo por allá de Hawái con otro colaborador y tiene, ¿no? Entonces pintamos, perdón. Entonces tiene la misma homología, describimos la estructura de la proteína, contiene todas las regiones que se han descrito en otras especies y cuando hicimos nuestros ensayos de cristalización, tenemos nuestros cristales de aragonita, ¿sí? Tenemos un cristal de aragonita que es posible replicar y que simula los cristales de aragonita que hemos visto en la estructura misma de la concha, ¿sí?
después empezamos a migrar, bueno, ya empezamos a saber sobre los bivalvos, vamos a migrar a los abulones, ¿no? Si los abulones están hechos principalmente de nácar, porque prácticamente toda la estructura de nácar ya hay una capa muy leve, cafezosa, que ustedes han visto que es prismática, entonces pues deberían tener también este tipo de proteínas. Y aunado a esto, no sé si saben, pero los abulones también llegan a generar perlas, ¿sí? No como tal como los hacen los bivalvos, ¿sí? O las ostras perletas, pero han llegado a encontrar perlas ocasionalmente. Entonces dijimos, a lo mejor tienen una perlina también, vamos a buscar. Pero resulta que en nuestra búsqueda empezamos a buscar la proteína basada en las características de las anteriores, identificamos la proteína, más o menos del peso, mandamos a secuenciar y resultó que lo que estábamos buscando tenía la misma función, pero no era la misma proteína, ¿sí? O sea, al final no tenía homología con nadie más, entonces nosotros la describimos como PC19, porque es una proteína nueva totalmente. Pero esta proteína nueva tiene la capacidad de formación cristales de una manera impresionante. Aquí se ven los bloques de cristales. Algo que no hemos podido replicar en laboratorio es que el arreglo estructural que genere in vitro sea tan ordenado como lo vemos en vivo. Y esto tiene que ver que las conchas precisamente tienen un escápulo, una malla de quitina que permite que sea la malla donde se vaya a depositar los cristales, cosa que no tenemos in vitro. Es una caja Petri, una solución con proteína y entonces empieza a generar cristales indefinidamente, pero pues sin una estructura definida, ¿no? Todos estos cristales no solo microscópicamente los hemos evaluado, sino también hemos mandado las muestras a Raman para identificar que sean los cristales la identidad que son, ¿no? Aragonita y calcita. Pero pensando precisamente en la fisiología del bicho, que el bicho pues, abre las valvas, habrá días que el mar tenga otros iones presentes, que haya alimento diferente un día o temporalidad, pues empezamos a pensar que pues esto se debe modular en el tiempo, estos crecimientos, y por ende la formación de la concha. Y es que debe haber iones diferentes. ¿Qué pasa si cambiamos los iones que están presentes? Si ponemos puro carbonato y si ponemos carbonato más iones de magnesio y en diferentes concentraciones, ¿no? Que es carbonato, cloruro de calcio, bicarbonato, cloruro de magnesio. Y ponemos diferentes concentraciones de proteína, porque entonces la proteína también va a fluctuar cuando se sintetiza. Entonces, cosas que empezamos a ver es que cuando nosotros aumentamos la concentración, aumentamos la concentración de proteína, empieza a generar cristales mucho más grandes, ¿sí? Cuando tenemos concentraciones bajas de los iones y aumentamos la concentración de proteína, al parecer no tiene el efecto inverso. Empieza a generar cristales hasta que deja de generar, ¿no? Estos son los controles y en el otro caso pues tenemos el mismo efecto, ¿no? Pero también empezamos a encontrar formas diferentes a lo que habíamos visto, que no tienen la forma propiamente ni de calcita ni de aragonita, sino que empiezan a formar como estrellas o espículas, ¿no? Entonces, empezamos a notar que, bueno, la modulación del polimorfo sí tiene que ver con la proteína, las regulaciones posttransduccionales, pero también tiene que ver con los iones que estén presentes y en la cantidad que se encuentren, ¿no? Entonces encontramos que se puede modular de una forma presente en los sustratos y los iones, ¿no? En el abulón Aliotis fulgens tuvimos algo muy similar que buscábamos nosotros, la perlina, y terminamos encontrando, describiendo una proteína que le llamamos HP15, que curiosamente respondió un anticuerpo que nosotros habíamos usado para bivalvos. Pero bueno, es un caso fortuito porque al final todas estas secuencias repetidas pues pueden estar presentes en más de una proteína, ¿sí? Y no necesariamente indican que sea la misma proteína. Que bueno, mandamos a secuenciar en la parte de la proteína y al IBT, pues encontramos que no tenía homología alguna con las proteínas que hemos descrito. Todos estos geles que ven de color lo único que hacen es distinguir en la proteína y sus características bioquímicas, que son regulaciones posttransduccionales. Más importante que observen es aquí tenemos pues una solución que son los controles, y cuando ponemos precisamente la proteína con una solución A, solución B, que es una solución A la que estimula la formación de calcita y B que estimula la formación de aragonita. Y estimula digo porque ya sabemos que si nosotros ponemos magnesio a una proteína que sea exclusiva de nácar, produce nácar. Si le ponemos magnesio a una proteína que se supone que solo produce calcita, no produce nácar, produce calcita y en poca medida. Si le quitamos el magnesio y dejamos la proteína que hace calcita,
¿sí? Entonces hace un efecto inhibitorio para aquellas proteínas que solamente son exclusivas de calcita y no requieren magnesio, ¿sale? Entonces hemos probado también con ensayos muy sencillos con acoplamiento con cerulina bovina, que son proteínas de unión a calcio, ¿sí? Que eso pues es casi inherente porque vienen de la concha, ¿no? Entonces, conforme hemos avanzado con la parte bioquímica en el laboratorio y molecular, porque hemos descrito la proteína, el gen, y hemos visto tejido especificidad, donde se expresa diferencialmente en el manto, pues empezamos a migrar también, bueno, pues no podemos buscar todo en un organismo, pero hay un montón de genomas disponibles en la banca en línea, pues vamos a buscando todo lo que ya esté descrito. Y tal vez si empezamos a juntar toda esta información, podremos encontrar todas estas proteínas que sean comunes entre todos los bichos y todo lo que distingue a moluscos y que distingue a gasterópodos. Entonces eso fue lo que hicimos. Se crearon bases de datos de proteínas, ácidos nucleicos, de gasterópodos y de bivalvos. Se encontraron alrededor de 3.303 secuencias de gasterópodos. Desgraciadamente, 2.295 prácticamente son secuencias fáciles, no están completas. De bivalvos encontramos 2.189 secuencias y 1.037 son secuencias, ¿sí? A pesar de eso, con lo poquito de las parciales extrajimos información, y ahorita les comento. Pues obviamente, todo eso lo que encontramos entre gasterópodos y bivalvos, lo más rescatable de este slide es que vean, todos tienen modificaciones post-traduccionales. Obviamente hay más número de secuencias porque hay más secuencias depositadas en bivalvos y por lo tanto es más evidente las modificaciones. Y pues encontramos la localización celular de todas esas proteínas. ¿Sí? Pero más importante que empezamos a migrar, bueno, ya tenemos cuántas proteínas tenemos de tantos grupos, las parciales no las vamos a eliminar, vamos a retenerlas porque podemos sacar información. ¿Y qué información podemos sacar? Dominios, ¿sí? Si ustedes recuerdan, dominios son característicos de grupos de proteínas, que es lo que nos va a permitir más o menos identificar a las proteínas, ¿sí? Sin embargo, estos dominios pues, se comparten en muchas familias de proteínas, pero bueno, es un inicio para empezar a catalogar. Entonces empezamos a encontrar que hay dominios específicos que son muy repetitivos en cada una de las bases de datos. Entonces empezamos a ir por ahí. Bueno, si no podemos encontrar proteínas que sean comunes en todos los bichos, vamos buscando todos los dominios que son representativos entre todos los bichos y los que se separan entre los diferentes grupos. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que hay familias comunes, que serían parte de nuestro toolkit, familias exclusivas de gasterópodos y familias que son exclusivas de bivalvos, ¿sí? ¿Se fijan? Sí hay manera de distinguirlas, obviamente no es así como contundente decir, todas estas son para formación de concha en todos los organismos moluscos, bivalvos y gasterópodos, y todas estas son exclusivas de uno o el otro grupo. Pero al menos sí podemos decir, hay dominios que están presentes en todos los grupos de moluscos, bivalvos y gasterópodos, ¿sí? Estos son los trabajos que hicieron los estudiantes de maestría. Y entonces empezamos a hacer estos tipos de diagramas de cuerdas para ver pues, cómo se compartían entre los diferentes bichos y ver qué dominios eran como más predominantes. Y algo que arrastró esto, de información, obviamente esto está horrible para visualizarlo, pero si se fijan hay unas áreas muy grandes que representan lo que más hay en un grupo y resulta que hay algo que se llama Low Complexity Regions. Estas regiones complejas, repetitivas, son las regiones complejas que les platicaba que se encuentran en estos moluscos y se desconoce prácticamente la función que tienen y sin embargo es lo que más hay en cada grupo de proteínas, ¿sí? Entonces, no solo es encontrar quién es y el cómo, sino entender cómo esa funcionalidad está dictada por la secuencia de genes inherente que tienen estas proteínas. Y mucho probablemente se hipotetiza que tiene que ver con que estas regiones repetitivas, al ser tan complejas, ser tan largas y ser tan flexibles, porque tienen muchos aminoácidos flexibles, les permite cierta plasticidad al momento de hacer los depósitos de carbonato, ¿no? No es lo mismo una persona que nada más se puede mover a esta distancia a una cosa que se pueda mover ampliamente, ¿no? Entonces puede coexistir el organismo con cierto grupo de proteínas para que pueda hacer sus depósitos de carbonato. Y ustedes dicen, ¿y todo esto para qué decirlo? Pues resulta que toda esta información a nosotros nos está sirviendo para empezar a identificar genes candidatos que nos sirvan para monitoreo
y otro fenómeno que está asociado con esto, cambio climático, ¿sí? Estos callos de alza que tenemos en la bahía, al estar en la bahía, obviamente la temperatura les va a afectar mucho más rápido, es una bahía, es un supero, entonces prácticamente se puede calentar más rápido, pero obviamente también estamos proyectando la parte de acidificación. Este trabajo que fue desarrollado por Rosa, a lo mejor alguno de ustedes lo vio porque se graduó este año, pues hicimos un experimento de acidificación con callo de hacha, ¿no? Y pues callo de hacha, ¿qué hicimos? Expusimos a los organismos por 40 días con una inyección de burbujeo de CO2 para disminuir el pH a 7.5. En teoría, el mar tiene un pH de 8.1. Obviamente que en la bahía nunca se han venido a La Paz y obviamente no alcanza ese 8.1. Está como 7.87, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos ese estudio y ¿qué pasó? Y entonces evaluamos cómo la acidificación le afecta a las conchas. Pues bueno, los parámetros fisiológicos naturales que debemos hacer es, ¿el bicho creció o no creció, ¿no? De primera instancia. Los bichos crecieron igual, ¿sí? Por 40 días expuestos los dos bichos, los dos grupos de bichos crecieron en la misma tasa. Eso sí, se alcanzaba a ver que la densidad de la concha no precisamente era la misma. Luego vimos a nivel histológico. En nivel histológico se evaluaron por eosina, hematoxilina y empezamos a ver si había estructuras afectadas que pudieran haber comprometido el organismo por medio de acidificación. Resultó que no había efecto. Sin embargo, ya hay antecedentes en otros moluscos de que no hay un efecto directo en el manto del organismo. Entonces, no es raro no haberlo encontrado. Pero si empezamos a migrar a esta barrera que hemos estado poniéndole mucha atención, podremos observar lo siguiente. En la parte superior derecha van a tener la concha. Esta microscopía electrónica de barrido refiere a este pequeño fragmento, el fragmento que está entre la prismática y la nacarada. Por eso aquí en el control se ve una franja que refiere a la parte de aragonita y a la parte de calcita. Si ustedes recuerdan, les había comentado que en la parte de aragonita hay una película de proteína, por eso no se definen bien los hexágonos. Pero en la capa prismática es muy evidente la estructura. Aquí ya nada más es el acercamiento de calcita y aragonita. Si ustedes empiezan a visualizar, conforme han pasado los días, 2, 4 y 40 días de acidificación, se habrán dado cuenta que esta frontera empezó a mermarse, empezó como a deslavarse, al grado que la estructura de la calcita, que si lo vemos, nos miramos para acá, se empiezan a deslavar los extremos, como si se estuvieran escarbando alrededor de la estructura continuamente, hasta llegar aquí. ¿Sí? En la parte de aragonita, lo más evidente es que toda esta capa de proteína se empieza a eliminar y se va deslavando y empiezan a ver como yuelos hasta que ven como carcomido donde va precisamente la tableta de aragonita. Entonces, efecto por acidificación en la concha de callo de hacha existe. No en el manto, no en el crecimiento, pero sí en la concha, y esto estamos hablando de la capa interna. Ahora, si migramos a la capa prismática, que es la capa oscura que conocemos, podremos ver aquí lo que les presentaba al inicio, unas pequeñas espigas con sus capas de calcita en la parte superior. Estas pequeñas como espigas resulta que se van quebrando y se han visto fracturadas para el día 40. Si migramos a la calcita, que es la estructura que les mostraba del polimorfo, vamos a ver que son como aquellos cojines que tenían como costuritas en cada uno de los parches. Y conforme estas costuras van siendo expuestas a la acidificación, se van perdiendo totalmente. Ustedes van viendo que esto se ve más como un pegamento alrededor, pero ya perdió la forma, esta forma cóncava, y esta estructura alrededor. O sea, toda la calcita se empezó a mermar. Entonces, la concha sí se ve mermada por el proceso de acidificación. Y si la concha se ve mermada, pues obviamente las proteínas y su expresión deben haberse mermado. ¿En qué magnitud? No lo sabemos. Y obviamente no tiene un efecto directo histológico que podamos asociar. En la parte de la nacarada, que nosotros veíamos esta capa de proteína que no definía nada, conforme van avanzando, pues aquí se ve como pequeñas cavernas, ¿no? Ya no se ven esas estructuras uniformes de proteína que cubría todo. Aquí están las láminas de nácar y empezamos a ver como pequeños islotes donde hay un deslavamiento prácticamente de la aragonita o la plaquita de aragonita. Entonces, con ese trabajo que hicimos, vimos que la estructura de la concha sí se ve afectada, ¿no? A diferentes niveles, tanto la parte nacarada como la parte prismática. El crecimiento no se ve mermado, es algo que ya se ha visto en otros organismos.
y obviamente también la parte zoológica se ha visto. Ahorita lo que estamos haciendo es, nos mandamos a secuenciar un RNA-seq de todas las muestras que colectamos, ácidos nucleicos, y con eso para poder pescar todos los genes que están presentes ahí y poder tener una idea mucho más clara de lo que está sucediendo. Aunado a eso, como los RNA-seq es de todo lo que esté presente, también podemos ver la parte energética, porque al final el organismo, precisamente, si sigue creciendo y sigue generando conchas, quiere decir que está como distribuyendo sus energías de una manera que no me quiero morir, ¿no? Entonces quiero seguir creciendo, quiero seguir consumiendo alimento, pero voy a dedicarle menos esfuerzo tal vez a generar la concha, lo mínimo indispensable para que me proteja, pero pues voy a seguir manteniendo mis energías. Entonces estamos haciendo la proteómica de conchas con un chico de servicio social del TEC ahorita, para poder ver si podemos ver plasticidad fenotípica, esto es, que las proteínas se expresen en el tiempo, a lo mejor en un proceso de adaptación, o que cambien o fluctúen con respecto a el proceso de acidificación. Y la segunda etapa, que va a ser nuestra aplicación biotecnológica, que es la parte que vamos a empezar a hacer de aplicaciones, precisamente con los antecedentes que existen de que los extractos de conchas pueden implementarse en cultivos celulares para empezar a hacer diferenciación celular. Nosotros vamos a empezar, si ya tenemos proteínas ahí presentes, tenemos acceso a cultivos celulares, pues vamos empezando a ver qué capacidad tienen estas proteínas y los extractos mismos, a lo mejor fraccionarlos y separarlos en los bultos de proteínas que tengamos para poder hacer esta evaluación de la capacidad, ¿no?, de diferenciación de datos. En ese sentido, si se fijan, toda la parte fisiológica de entender quiénes, cómo y el cómo desarrollan esta actividad nos sirve para empezar a implementar aplicaciones directas en biotecnología. Eso lo vamos a hacer, de hecho lo va a hacer un estudiante, y pues obviamente todo este trabajo no lo hice yo directamente, ya es un trabajo que se han sido desarrollados por muchos estudiantes que han pasado por el laboratorio de genética molecular, ya ahorita lo tengo en el laboratorio de bioquímica, y pues son las tesis y trabajo que todos ustedes en un momento dado desarrollan, y que gratificantemente para uno como investigador pues viene y lo presenta y dice, pues esto hicieron los estudiantes, ¿no? Porque al final, pues ustedes son pues nuestra herramienta o nuestro, ahora sí que son nuestro apéndice para que generen información. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Ahora vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Primero vamos a tomar las preguntas que están aquí en presencial y después vamos a revisar el chat para ver si tenemos preguntas también en el chat. Así que les pido que los que están ahorita en el chat vayan escribiendo sus preguntas, o si gustan su participación también les podemos abrir el micrófono. Entonces, la primera pregunta, por favor. Bueno, lo planean en el futuro hacer como un injerto para formación de músculo dentro de hueso o... De hecho, así que primera aproximación es, uno, saber si lo hacen las que tenemos aquí, porque obviamente es hecho con cada caja. Y yo esperaría que tenga el mismo efecto, al menos con una especie cercana, ¿no? Eso. Por otro lado, no queremos usar el extracto, porque al final si vas a hacer biotecnología no puedes estar haciendo extractos de concha. Entonces la idea es separar el extracto, ver qué fracciones contienen la bioactividad prácticamente de diferenciación y empezar a extraer la proteína responsable. La proteína responsable tiene que ser de los ensayos prácticamente en líneas celulares, y lo que ya se pudiera aplicar es más bien en ratones de fractura. ¿Sí? Que se puede aplicar. Tiene que ser tópico, no puede ser inyectado, porque podrías afectar como todo el sistema. También tiene que ser sistema. Es que un amigo trabajó con residuos de tamaño y él hizo un mismo material, pero sí, al tiempo cuando se evaluó que al tiempo de también se eliminaba el compatible, pero tiene que... Ajá, es que en un momento dado se tiene que ver hasta qué grado es compatible, si se tiene que remover o se puede quedar infectado. Esa sería como aproximación.
¿Alguno? Adelante, por favor. Uno cuenta. Tengo una curiosidad. ¿Se puede hacer para como comprobar cómo se ve el proceso de mineralización un cultivo tanto de estudiantes para ver cómo se genera la matriz del colágeno y al mismo tiempo va produciéndose esta mineralización? En humano y acá haciendo el cultivo sí se puede hacer. De hecho, hay estudios precisamente donde dejan correr el proceso de mineralización, formación de hueso, hasta que llegan a las estructuras tales que generan estas estructuras de hidroxipatita. Se puede hacer, nada más hay que ver qué densidad celular necesitas para que eso no transcurra en un periodo largo de tiempo, ¿no? Que pues, tiene un cierto tiempo de nivel. Y el modelo que se realizó en la acidificación puede servir de alguna manera un modelo de osteoporosis en hueso, para tratar de ver si estas proteínas de ver si pueden también. De hecho, esa parte es interesante y eso es uno de los proyectos alternos a esto. Las conchas tienen sistema de reparación. Ya se sabe, hay un par de estudios precisamente, casi todos hechos pintados, pero que si tú fracturas la concha, empieza a formar otra vez como un parche, ¿no? Obviamente es mucho más delgado de lo que llega a la densidad de la concha inicial, pero empieza a generar este sistema. Y ahí se sabe, al menos se ha visto la expresión de genes, que hay genes exclusivos para el sistema de reparación de las conchas, que no son precisamente los mismos encargados de la formación de la capa natarada y la formación de la capa plasmática. Por ahí hay uno que otro que coincide, pero se sabe que hay unos exclusivos para reparación y que no siempre se activan cuando está dañada la concha. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por ejemplo, en el caso de la prolina, que necesitamos clínicos del PS21, si no recuerdo, ¿qué función biotecnológica podría tener, como mencionaban, lo de que formaba como el mineral? Podría, si nosotros buscáramos esa parte, podríamos empezar a generar perlas in vitro. Lo único que hay que hacer ahí, que no hemos seguido con eso en particular, es buscar la manera de que se nuclear en el mismo punto. Eso es lo que tiene en el bivalvo, ¿no? Que cuando le hacen el pequeño injerto, lo que hace el organismo como sistema de defensa, pues empieza a nuclear, porque no te conozco, no sé qué haces, pero mientras no sé qué haces, lo voy a encapsular. Y no existe ese sistema de reconocimiento porque está sola la proteína. Eso es lo que hace, pues produce. Pero más bien hay que ponerle como algo, a lo mejor un fragmento de quitina, una estructura, algo, un soporte que empiece a ampliar. ¿Me podría poner también otro tipo de estructuras que no sean como tal de perlas, sino? Pues tenemos plaquitas, o sea, hemos generado como plaquitas in vitro, ¿no? Uniformes que son de aragonita. Pero llega un punto en que se desorganizan, ¿no? Entonces nos falta como la matriz de toxina, que sirve como lo que llaman como scaffold, entonces ahí se empiezan a depositar. ¿Alguna otra pregunta aquí en presencial? Bueno, tengo una pregunta. Me llamó la atención la parte de la acidificación de la concha, porque, bueno, sí, hipotéticamente hay un año donde pues, de su zona sea un poco más ácida y ocurre esto que nos mencionó de que pues, se reducía el algodosor en general de la concha. Me llamó la atención esta parte porque no sé hasta qué punto esto afecta su éxito como individuo, o sea, porque usted dijo que priorizaban el consumo, por eso era que el crecimiento era el mismo, pero el costo era pues que ya no era tan eficiente. Entonces, me llama la atención eso de que hasta qué nivel le puede afectar como en su supervivencia, en su estado natural. De hecho, pareciera que no, pero al final es más susceptible de predadores. Es más susceptible que se los puedan comer, es más fácil de fracturar. Incluso que cuando vayas a campo por ellos, lo pisas diferente y lo vas a quebrar. ¿Sí? Si bien las hachas son muy robustas ya siendo adultos, ya con un proceso pues, de acidificación y viendo la magnitud que pueda afectar este primer sistema de defensa, a pesar de que crezcan, pues a lo mejor tiene un efecto directo como el sistema de defensa, que se fracture más rápido
Y la otra parte que no visualizamos y que a lo mejor debería haberlo hecho, el efecto directo que hubiera tenido la formación del callo. Porque también ves un costo-beneficio. Lo que le sacas del callo derecha realmente es el callo, ¿sí? Entonces lo dejé de lado porque al final estaba enfocada en otra cosa, pero prácticamente es algo que se debió haber hecho. Complementaremos la información para el pescador y no nomás decirle, sabes que la filtración le va a afectar así, pues a lo mejor tienes que cuidar el cultivo así. Pero lo que yo te valoraría más es saber un efecto de cambio climático que tanto le voy a afectar al producto que yo voy a vender. Que bueno, que más para el siguiente experimento, que luego lo que sigue vamos a hacer efecto de temperatura en callo de hacha, y el siguiente experimento de callo de hacha va a ser efecto sinérgico, acidificación y temperatura, porque al final el cambio climático no ocurre aislado, en conjunto. Vamos a evaluar los dos y voy a agregar lo del peso de callo de hacha que tanto. Para la proyección de la obtención de un producto, bueno, mencionó que era solo de una cosa. Sí. ¿Sería de manera litros o sería? Hay dos vertientes. Uno siempre piensa en aprovechamiento de los recursos que se descartan. Sí, yo estoy en esa línea de maximización. Pero también hay que ser realistas. En términos biotecnológicos, podernos extraer una proteína que se encuentre, el 1% es de la totalidad de proteínas presentes, pero la proteína debe estar ínfimamente como 0.001, ¿no? Y modificar realmente es 1. Detectas que hay bien importante biotecnológica, pues lo metemos un sistema de recombinantes y lo producimos masivamente, ¿no? Caso contrario, si no se puede producir porque a veces no tiene las mismas propiedades conforme lo vayas tú produciendo el sistema periódico, sistema propiótico, bueno, vamos a mandarlo a sintetizar, cuesta $100 sintetizar un ácido, ¿no? Una cosa muy barata, si lo haces masivo en el tiempo, debe ser. Muchas de las proteínas que se venden, por ejemplo, en Sigma son recombinantes. No crean que lo sacan ya del origen, de donde lo sacaron o donde se vivieron. Al final se utilizan los sistemas de ingeniería genética para producir masivamente. Entonces hay opciones. Porque, bueno, como mencionaba que le adicionaban magnesio para... Dice que el magnesio es como... la sangre. Bueno, aquí es un cofactor. Para las que son formadoras de nácar, al parecer el magnesio sirve como estabilizador para llegar a cabo su función. De ellas unen el magnesio, entonces ayuda a que deposite el calcio. Y ese no lo tiene del alimento, porque es el curso de la... Puede ser el alimento de los iones presentes. Por ahí a lo mejor han escuchado los mares calcíticos y los mares aragoníticos, que tienen mucho que ver con este tipo de iones que estén presentes. Se puede ver, pero yo creo que viene más de los iones del mar que el alimento. Entonces, ustedes, el sistema recombinante que hicieron, ¿con qué bacteria fue? ¿Con el Con el coli. Y ya existen trabajos que estudien estos sistemas recombinantes escalados. Escalados nada más hay uno y como en litros, no en escala más grande. Y hicieron para una recombinante y la idea fue que el bicho mismo no producía tanto, entonces la pasaron a recombinante y con la recombinante hicieron todos los estudios. Entonces empezaron a hacer como más a profundidad. Lo que se encontraron es que no tenían todas las relaciones tradicionales y pasar los sistemas periódicos no funcionó muy bien, entonces se quedaron con el procariótico y por ahí quisieron pegarle modificaciones, pero no funciona también cuando quieres pegar, pues remoción es más fácil que agregarle. Muchas gracias, doctora. Hay dos preguntas aquí en el chat. La primera la hace Jorge Rocha. Dice, ¿se ha probado algún efecto sinérgico entre mezclas de proteínas de diferentes especies? ¿Cómo son tan diversas? Tal vez tengan mecanismos que se complementen para formar cristales con características nuevas. No hemos probado nosotros con proteínas aisladas hacer efectos sinérgicos. Lo único que hemos hecho es generar cristales con los extractos completos y el mismo con las mismas soluciones con la proteína aislada, de manera de hacer comparativo de qué tan diferente es, ¿no? Y pues obviamente es mucho más complejo porque en el extracto está todo, entonces genera cristales, pero no genera en la misma tasa que una proteína aislada, ¿no? Esa parte no la hemos hecho.
Y la siguiente dice... La siguiente la hace Melquiades, dice, estos mismos mecanismos y estructuras se pueden observar en gasterópodos que usan otros materiales que no sea carbonato de calcio como Chrysobalon squamiferum. No conozco la especie, pero sí, el mecanismo es muy similar entre todos aquellos que forman estructuras de biominerales. Entonces lo que cambia siempre es hay unos que tienen silicatos, hay otros que tienen fosfatos, pero el mecanismo más o menos es el mismo. Lo que varía ahí las proteínas presentes. Y de hecho se supone que evolutivamente todas las que formen biominerales vienen de un core común de proteínas. Obviamente no me quiero meter tan atrás entre todos los bichos, ¿no? Pero y de ahí empezaron a diverger y unos se quedaron con silicatos, otros con fosfatos y otros con carbonatos. Muy bien. Yo ahora tengo una pregunta también, doctora. Dígame. Respecto, cuando hicieron estos sistemas recombinantes, ¿tuvieron problemas para la purificación? En la parte de la purificación, digamos que porque vi que hicieron una purificación de un enzima. Ahí, ¿cómo fue el plegamiento o cómo midieron que...? De hecho, como era la N66 para una anhidrasa carbónica, usamos el que usan de purificación de afinidad para la anhidrasa carbónica humana. Y funciona totalmente igual, porque lo que hace es que se une al sitio activo, la matriz que usamos, con respecto a la proteína y la purificamos. Aunque no utilizaron No le pusimos TAC, no le pusimos nada a la proteína. O sea, la proteína fue, ahora sí que nos fuimos por la idea de que se fijara por el sitio activo. Muy bien, qué interesante. Y funcionó bien. Sí, no ocuparon hacer ningún plegamiento. No, y de hecho la ventaja fue que conforme van saliendo las fracciones de afinidad, lo que veíamos en la placa son ensayos de actividad por disminución de pH. Cuando hace la deposición de carbonato de calcio, baja el pH. Entonces lo que veíamos, cambio de color, que prácticamente es una titulación, entonces vaya cayendo la gotita y vas viendo dónde se va pintando. Entonces ahí estaba la proteína, hace electroforesis y ahí estaba. Qué interesante. Bueno, entonces vemos si no hay ninguna otra pregunta en el chat y de aquí no hay otra pregunta que quisieran hacer. Entonces le damos las gracias a la doctora y otro aplauso. Muchas gracias a todos los presentes también que están en el chat. Nos vemos el próximo jueves.